Masejet Zebahim, Daf Tzadigim, el Amud Aleph 93a, primera línea. Dice la Gemara, Bai Mene Rami Bar Hama Merab Hasda, Nitaz al Beget Tame Mau, Amar Rabuna Bre de Rabbi Yoshua, Mi de Kami Baya Lehachish Mamina, Haitala Sheata Kosher Venifsela, En Damata un Kibus, Hanemili Bezeacharze, Aval Bebata Hatlo, Odilma Loshna. Rami Bar Hama le formula la siguiente pregunta, la siguiente duda a Rav Hasda. Tratemos de recordar los nombres. ¿Qué pasa si sangre tahor, sangre pura de un hatat, le salpica a una prenda, a una ropa, a una vestimenta impura? Tamé. Y por ende, cuando la sangre, no obstante está tahor, toca la vestimenta, se convierte la sangre ¿qué? En tamé, impura. En este caso, aplica esa ley que vimos en la clase anterior, esa regla que toca kibuz, toca lavar la ropa de la sangre o no. ¿Y cuál es esta duda? ¿En qué se basa esta duda? Rabuna Bre de Rabbi Yoshua explica. Rami Bar Hama, así explica Rabuna Bre de Rabbi Yoshua. Rami Bar Hama, que formuló esta duda, opina que no solamente en un caso que algo estaba inválido desde un comienzo, ¿sí? Sino también en un caso que la sangre, por decir, del hatat, tenía un periodo de validez al principio y solo después se invalidó. También en este caso decimos que, ya que al final se invalidó, la vestimenta no requiere ¿qué? No requiere kibuz. Entonces la duda que tiene Rabbi Bar Hama es, un segundo, pero puede ser que todo esto es cuando, no obstante, al principio estaba válido, tenía un periodo de validez, pero después de un tiempo se invalidó, ¿sí? Pero en un caso que siempre estuvo puro y se invalidó en el mismo tiempo que tocó la ropa, puede ser que en ese caso ya sí requeriría que kibuz. O por otro lado podemos decir no, también si fue al mismo tiempo, al fin y al cabo la sangre se considera tamé, no obstante fue al mismo tiempo, pero se considera tamé y por lo tanto no va a requerir kibuz también en este caso. Así es la duda de Rami Bar Hama, que se la pregunta a quién, a Rav Hasda. Y la duda la explicó un poco más quién, Rabuna Bre de Rabbi Yoshua. Ok. Amarle plukta de Rabbi Elazar de Rabbanan, aliba de Rabba vedhametaretz abaye. Le responde Rav Hasda a Rami Bar Hama. Tu duda que tienes, si en este caso que sangre tahor de hatat salpica una ropa tamé y se invalida cuando toca, si requiere kibuz o no requiere kibuz, en realidad es un mahloket tanaim. ¿Entre quién y quién? Entre Rabbi Elazar y Jajamim, según la explicación de quién, de Rabbai, como explica Abaye. Adelanto de una vez y más adelante lo vamos a ver. En verdad se refiere que es un mahloket entre Rabbi Elazar y Rabbanan, según lo que explica Abaye, no según lo que explica Rabba. Solo que Rabba es el maestro de Abaye, entonces el hecho que Abaye al final explicó como explicó significa que también su maestro estuvo de acuerdo. ¿Ok? Vamos a verlo eso más adelante. Pero le responde Rav Hasda Rami Bar Hama, tu duda es realmente ¿qué? Mahloket Tanaim. ¿Qué Tanaim? Recordemos los nombres. Rabbi Elazar y Jajamim y Rabbanan. ¿Dónde está esa opinión? Estas dos opiniones. Tetania. Rabbi Elazar Omer, Mechatat shenitmeu metarim shehare nida mazin alea. Ve'amar Rabba, Rabbi Elazar, beshitat Rabbi Akiva Rabbo amara. דאמר העברת כלי על גבי מקום טמא כמונח דמה. תתנן היה עומד חוץ לתנור ושרץ בתנור והושיטתו לאחר ומנת על התלגין והעבירו על פי תנור רבי עקיבא מטמא וחכמים מתארים ובהפליגת רבי עקיבא סבר כמונח דמה ורבנן סבר לאו כמונח דמה והייתי באביי מודה רבי עקיבא בהזעה שהעבירה מעל כלי חרס טמא על גבי משקע ומושב טמא שהיא טהורה, שאין לך דבר שמטמא למעלה כלמטה, לכזב מן המת, ושהכל המעילים להטוי אינה מנוגעת. אלא אמר אביי, דכולי עלמא עליו כמונח טמא. ואחא בהכא מפלגי דרבי עקיבא סבר גזרינן שמא ינוח, ורבנן סברי לא גזרינן. ומודה רבי עקיבא בהזעה כיוון דנפק, נפק. ורבי אלעזר, perdón por leer tanto, ורבי אלעזר ורבנן במאיקא מפלגי. אמר אביי, בדנין טומאה כדומה מטומאה שבאותה שעה מכה מפלגי. מר סבר דנים ומר סבר אין דנים.
¿Seguimos un poco más? Sigamos un poco más leyendo. Te explico Mejilá, por tanto leer, es que todo es una... Raba Amar de Kula Alma en Danim, Veja Beaka Miflegit, Rabbi Elazar Sabar Hazat, Tzricha Shiur, Mitzarfim Lazot, Verabanan Sabre, Hazaa en Tzricha Shiur. Otra vez. ¿Qué le respondió Rav Hazdar Rami bar Jamá? Tu duda, si en este caso se requiere kibuz porque vino el mismo momento, se invalidó la sangre el mismo momento que tocó la ropa, tu duda es Mahloket Tanaim entre quién y quién. ¿Qué Tanaim? Rabbi Elazar y Jajamí. Muy bien. ¿Dónde está este Rabbi Elazar? En una baraita. Rabbi Elazar dice lo siguiente, escuchen bien. Mehatat, ¿qué es mehatat? Aguas de manantial que se le aplicaron, ¿qué? Las cenizas de paraduma. Mehatat que se impurificó. ¿Sí? Se impurificaron. Puede venir y purificar al que está impuro. ¿Para qué sirve el mehatat? Para purificar al que está impuro por tumatmet, muerto. Dice Rabbi Elazar, un mehatat que se impurificó todavía puede purificar de tumatmet. ¿Sí? ¿Y cuál es la prueba? Escuchen bien cuál es la prueba. Prueba de Rabbi Elazar. ¿Quién es esto otra vez? Rabbi Elazar. Aguas mehatat que se impurificaron todavía se pueden usar para purificar de tumatmet. ¿Cuál es la prueba de Rabbi Elazar? De un caso de nida. Una mujer nida que está tamé, muy bien impura. ¿Qué pasa si también tiene tumatmet? Entonces tiene dos ¿qué? Dos impurezas, tumat nida y tumat met. ¿Cuál es la halajá? ¿Se le puede echar mehatat para que se purifique de esa segunda impureza de tumat met? Sí, se puede. A pesar que todavía va a quedar impura con tumat nida. Y si todavía queda impura con tumat nida, pues cuando toca el agua en su cuerpo, ¿qué le pasa al agua? Se impurifica el agua. Se impurificó el agua, ¿cómo lo va a purificar entonces de tumat met? Vemos que agua impura de otra impureza que se impurificó de tumat nida todavía purifica de tumat met. ¿Está claro la prueba de Rabbi Elazar? Así dice Rabbi Elazar. ¿Y Jajamín dicen? No señor, Jajamín discuten. Entonces tenemos que entender en qué discuten y al final vamos a llegar a la conclusión que discuten en qué, en esta duda que teníamos antes. Ok, sigamos entendiendo aquí. Así es el mahloque entre Rabbi Elazar y Jajamín. Viene Rabá con Hey y explica un segundo. Rabbi Elazar, que dijo que mehatat, que se impurificaron, puede sin problema todavía purificar aún que tumatmet. Y trae prueba de qué? Del caso de nida. Pero un segundo, eso no es una prueba 100%, porque en el caso que las aguas se purificaron, ¿sí? Se impurificaron ¿qué? Antes. Y después lo aplicas para purificar el tumatmet. A diferencia del caso de nida, que las aguas se purifican de nida, pero cuando en el momento que toca el cuerpo, entonces todo es a la vez. ¿Quién te dijo que es comparable? Dice Rabá, te voy a explicar. Rabbi Elazar dice que sí es comparable, porque él opina como Rabbi Akiva, su maestro. ¿Qué dice Rabbi Akiva? Otro Taná más. Escuchen bien, que cuando yo agarro un utensilio, un recipiente, que tiene mehatat, ¿sí? Y lo paso por encima, por el espacio aéreo de un lugar tamé, aunque no lo reposé ahí, el hecho que lo paso, cuando pasa por encima de eso, es como si fuese que está, ¿qué? Reposando y se impurifica. ¿Dónde vemos esta opinión de Rabbi Akiva? Hay un mahloket en la Mishnah, Masejet para Perek Yud Mishnah Hey. Ahí el caso es el siguiente, escuchen bien el caso. ¿Qué pasa si está la persona? Al lado de la persona hay un horno, ¿sí? Y al lado del horno hay una pared. O sea que el horno está entre la pared y la persona. Y en la pared tiene una ventanilla o un murito allá arriba. Y en el murito está puesto ¿qué? Una jarra que contiene ¿qué? Mehatat, ¿sí? Y dentro del horno, ¿sí? Que es de Jerez, el tiempo antes los hornos estaban hechos con la boquilla hacia arriba. Entonces cuando uno pasa por encima del espacio aéreo del horno. Dentro del horno había un sheretzmet, un reptil muerto. O sea que está todo impuro, tamé sheretz. Y la persona viene y extiende su mano y agarra ¿qué? La jarra del mehatat de que está en el huequito de la pared, ¿sí? En el borde de la pared, y lo pasa por encima del espacio aéreo del horno y lo trae hacia él, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Dice la Mishnah Masejet para Mahloket. Rabbi Akiva dice que ¿qué?
tamé. Las aguas se impurifican. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rabbi Akiva opina que cuando, no obstante, no reposó ahí, pero el hecho que pasó en el espacio aéreo es como si fuese que reposó, entonces se purificó esa agua. Y Jajamim opinan que ¿qué? Que está, Jajamim en la Mishnah Masejet Pará, si no confundamos Jajamim de Rabbi Elazar con Jajamim de Rabbi Akiva. Jajamim en la Mishnah Masejet Pará dice que ¿qué? No, cuando no reposó, no es como si está en el espacio, está pasando por el espacio aéreo, no se considera que reposó. Y por ende, ¿qué? Y por ende las aguas siguen ¿qué? Tahor. Las aguas del Mejatat que estaban en esa jarrita siguen Tahor. Ok. Ahora bien, según Rabbi Akiva, queremos decir que Rabbi Elazar opina como ¿quién? Como Rabbi Akiva. Entonces, según Rabbi Akiva, veamos el caso, ahorita pasemos al caso nuestro, no al caso de la Mishnah Masejet Pará. ¿Cuál es el caso nuestro? De una mujer nida, que está tamé con tumat nida, y también tiene tumat met. Y le salpicaron ¿qué? Mejatat. Muy bien. ¿Sí? ¿Cuándo se impurifica el agua de Mejatat por nida? Cuando pasa por encima de su cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se impurificó ese agua? Cuando pasó por encima. ¿Y cuándo se purificó? Y después, ahí en ese momento ya se purificó con tumat nida las aguas, porque ya es como si fuese que reposó. Pero todavía no se purificó el muerto. ¿Hasta cuándo? Hasta 10 segundos después. O sea que no es a la vez. Se viene Rabbi Akiva, ahorita entiendo la prueba. Entiendo por qué, entonces viene Rabbi Elazar, ahorita entiendo su prueba. Él dice que si hay unas aguas de Mejatat impuras, ¿sí? De una tumá, puedes usarlas para purificar de tumat met. ¿Cuál es la prueba de nidá? Pero un segundo, nidá es a la vez. Y tu caso no es a la vez. Dice, no, nidá tampoco es a la vez. Porque apenas pasa por encima del cuerpo, ya se purificaron de nidá. Y todavía no se purifica de tumat met hasta 10 segundos después, o un segundo después, lo que sea. Entonces, por eso sí hay que, sí está buena la prueba de Rabbi Elazar sobre lo que dijo Rabbi Elazar. Perfecto. Así explica quién? Rabá. Pero no hemos llegado todavía a lo que queremos llegar. Viene Abayé, Rabotai, ¿sí? Y le pregunta a Rabá lo siguiente. ¿Sí? Recuerden que Abayé era el alumno de Rabá. Se viene su alumno, el de Rabá, el alumno de Rabá, Abayé, y le pregunta, no me cuadra lo que acabas de decir, porque hay otra baraita, ¿sí? Que dice, a pesar que Rabbi Akiva opina en la Mishnah de Masejet Pará, que mejatat, que pasan dentro de una jarra por encima de un horno impuro, se impurifican, aún así el mismo Rabbi Akiva está de acuerdo. Eso es respecto a la jarra, pero respecto a la azá de mejatat, ¿qué pasó? Escuchen bien, azá de mejatat, azá ¿qué es? Cuando salpicas, ¿sí? ¿Qué pasó por encima? La salpicación, la tirada que estás echando, no el utensilio con el agua, sino cuando tiras, cuando lo salpicas a la persona y pasa por encima de un utensilio de barro impuro o encima de un mishkav moshav tamé, el agua sigue ¿qué? Sigue pura. Porque no hay nada que se impurifica arriba como abajo, a menos que sea lo que está abajo tamé, a menos que sea un kazay de un muerto o cualquier otra cosa que hay tuma de oil, ¿sí? ¿Cuál es otra cosa? Eber menugat, tzarat. No vamos a entrar ahorita en eso. Pero entonces, si es así, vemos aquí en la varita que también Rabbi Akiva está de acuerdo, que aguas de hatat no se impurifican cuando pasan encima de un cuerpo de nidá o de mishkav moshav o de esas cosas. Entonces, lo que dijimos antes, le pregunta Abayé a Rabá, no me acuerdo lo que tú dijiste, que según Rabbi Akiva, cuando apenas llega la gota encima del cuerpo de ella, aunque todavía no ha tocado el cuerpo, cuando llega al espacio aéreo de su cuerpo ya se impurifica. No es así. Acabamos de ver aquí en esta baraita, vemos que no es así. Por eso Abayé dice, no, te voy a explicar. Todos estamos de acuerdo que en verdad cuando algo pasa por encima del espacio aéreo y no reposa, no se considera que está ¿qué? Reposando. Entonces es así, tenemos que explicar la Mishnah Masejet Pará, que la persona está agarrando ¿qué? Una jarra de la pared, la pasa por encima del horno. La jarra con mejatat de la pared, la pasa por encima del horno tamé. Y decimos que según Rabbi Akiva está taor, según Jajamim según Rabbi Akiva está tamé, según Jajamim está taor. ¿En qué discuten? Si no es como si fuese que está reposando, debería estar según todos que taor. Sino el majloquete es, ¿qué será? De Rabbanán. Si gozrim shema yanu ajono. Si hacemos un decreto, si sospechamos, no vaya a ser que vaya a reposar o no. Según Rabbi Akiva hacemos la que será. Sí, cuando está en espacio aéreo no pasa nada, pero sospechamos que vaya a reposar. Y como tenemos esa sospecha, Shema Adam Yenehem Eto Javir, puede ser que lo deje dentro del espacio aéreo, lo repose dentro del espacio aéreo del horno, y ahí va a estar también Midoraita. Ya que esa sospecha también lo prohibimos, ¿qué?
porque será según Rabbi Akiva, aunque no reposó. Sin embargo, Jajamim dicen que ¿qué? No gozrim. ¿Sí? Entonces, este mahloket es únicamente cuando uno está trayendo una jarra que está controlándolo. Entonces, si está controlándolo, puede ser que la persona se equivoque y lo repose. Entonces, ahí viene Rabbi Akiva dice, sí, sospechamos que lo repose. Jajamim dice, no sospechamos, pero Rabbi Akiva dice, sí. Pero cuando uno viene y hace hazá, ya salpicó el agua, ya no tienes control del agua. Ya no puedes decir ahorita, quiero que repose. No quiero que repose. Entonces, en ese caso, también Rabbi Akiva está de acuerdo que ya que no controlas eso, decimos que ¿qué? No sospechamos que vaya a reposarlo. ¿Sí? Y por lo tanto también Rabbi Akiva está de acuerdo que está ¿qué? Tahor. ¿Sí? Entonces si es así. Entonces ya cuadra la última varita que vimos todo, pero ahorita tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la explicación de Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, ¿qué dijo? Que si las aguas de Mehatat están impuras por otra cosa, pueden seguir purificando a Tumat Met. ¿Cuál es la prueba de Nidá? Pero es muy diferente. Nidá es bien a la vez todo. A diferencia del caso tuyo que primero está Tamé y después quieres purificar a otro Tumemet. ¿Quién dijo que eso no es una buena prueba? ¿Sí? Se explica de manera en que discuten Rabbi Elazar con Jajamim. ¿Sí? Eso no te voy a explicar. Escúcheme el mahloket. Dice Abaye, el mismo Abaye sigue explicando. Y esto es lo que tiene que ver con nosotros. El mahloket entre ellos es si podemos comparar una tum'a kedumá, que es tum'a kedumá, una impureza preexistente, a una tum'a que viene a la vez. Entonces, efectivamente, Rabbi Elazar opina que sí, aunque una es preexistente, primero viene una tum'a y podemos compararlo con una que viene a la vez. Y Jajamim dice que no. Y por eso es que Rabbi Elazar dice, ¿sabes qué? Yo puedo traer prueba del caso de Nidá. ¿Cuál es tu pregunta? Pero Nidá viene a la vez. Cuando toca su cuerpo se purifica de Nidá y al mismo tiempo se purifica de Nidá el agua y al mismo tiempo se purifica de Tumat Met. A diferencia del caso tuyo que tú me quieres decir que unas aguas que estaban impuras ya antes sirven para purificar un Met. Entonces una es preexistente cuando la Tumá ya estaba y otra es cuando viene a la vez. Dice Rabbi Elazar, yo opina que se puede comparar. Y Jajamim dice que ¿qué? Que no se pueden comparar. Entonces si es así, Rabotai, esta es la respuesta para la duda de quién. Ahorita sí volvemos. Para la duda de Rami Bar Hamá. ¿Cuál es la primera? La única duda. ¿Cuál es la duda de Rami Bar Hamá? ¿Cuál es la duda? Si cuando cae ¿qué? Sangre tahor de un hatat a una vestimenta tamé. ¿Cuándo se impurifica? En el momento que cae. No estaba impura antes. En el momento que cae en la vestimenta. Entonces se aplica kibuz. Si hay que hacer kibuz o no hay que hacer kibuz. Entonces según Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar dice que ¿qué? Que de la misma manera que cuando es preexistente se compara que cuando es a la vez. Entonces aquí también es a la vez. ¿Requiere qué? Requiere un segundo, Mejila. Sí, al revés. Según Rabbi Elazar, ya que la sangre de Hatat, que estaba pura, se impurifica, ¿sí? Un segundo. Sí. Entonces, según Rabbi Elazar, comparamos, ¿verdad? Preexistente con el de a la vez, ¿sí? Entonces, si es así, cuando tengo una sangre de Hatat que ya estaba pura, que ya estaba impura antes, y después cayó a una ropa, ¿cuál es la halajá? ¿Requiere kibuz? No requiere kibuz. No requiere kibuz. ¿Por qué no requiere kibuz? Porque está tamé, está impura, está inválida. Entonces, igualmente, en el caso de una sangre tahor, que cayó una sangre tamé, que a la vez se impurificó, tampoco va a requerir ¿qué? Kibuz. Y según Jajamim, que dice que no comparamos, vamos a decir, no, únicamente cuando estaba también desde antes, ahí es cuando decimos que no requiere kibuz. Pero sí que, si estaba tahor y se impurificó en el momento a la vez, ahí sí va a aplicar esta regla que va a requerir kibuz. Entonces dice la Gemara, Rami Bar Hamá, tu duda es un mahloket ¿qué? Entre Tanaim, Rabbi Elazar y Jajamim, según la explicación de ¿quién? De Abaye. Si recuerdan, ahorita explico un poco más, cuando dijimos al principio lo que Rav Hazdal le respondió a Rami Bar Hamá, Rav Hazdal le dijo a Rami Bar Hamá, tu duda es un mahloket entre Rabbi Elazar y Jajamim, según Rabba, como explicó Abaye. ¿Cómo que según Rabba? No según Rabba, según Abaye. No, porque entonces ahí es con lo que dijimos. Una vez Abaye explicó lo que explicó y era alumno, y el moré, el maestro, el rab, se quedó en silencio y no solo refutó, significa que también el rabino, o sea, el rabino de Abaye, o sea, Rabá, también está de acuerdo. Por eso dice que, por eso Rav Hazdal le dijo a Rami Bar Hamá que tu duda es un mahloket entre Rabbi Elazar y Jajamim, según la explicación de Abaye, como también está de acuerdo ¿quién? Rabá. A pesar que Rabá dijo otra explicación al principio, pero al final el hecho que su alumno dijo otra y la aceptó es porque esa es. Otra explicación entre Rabbi Elazar y Jajamim, dice la Gemara, es una explicación de Rabba. Hasta ahorita hablamos de Rabba con Hei, de Rabba con Aleph.
es la que vamos a ver a continuación. Rabá dice, en verdad, ambos, ya sea Rabbi Elazar y Jajamim, están de acuerdo de que no podemos comparar una impureza preexistente con una impureza nueva, con una impureza, mejor dicho, con una impureza que viene a la vez, en el momento. ¿Cuál es el majloquet aquí? Si todos están de acuerdo que no se puede comparar. ¿Sí o no? Escuchen bien, Rabbi Elazar opina que una azá, para poder hacer azá, ¿de qué? Para poder hacer azá, ¿sí? Se necesita una cantidad mínima. No es con una gotita ya la persona se purifica de tumat met. No con una gotita, necesitas una cantidad mínima. Y al mismo tiempo opina que muchas gotitas se pueden asociar y unir y combinar para esa cantidad mínima. Y por lo tanto, en un caso que salpicaron sobre la nidá, ¿sí? Que la nidá está que esa es la fuente para la alajá de Rabbi Elazar, ¿sí? En el caso que salpicaron sobre la nidá, si salpicaron menos de la cantidad de azat met para purificarse, en ese momento apenas toca el cuerpo, cuando toca esa gotita ya sé que se impurifica, pero todavía no ha purificado por la impureza del muerto, porque todavía no hay la cantidad. Entonces aquí está, si hay prueba. También en el caso que le tiras a la nidá, no es a la vez. Porque si le tiras una gotita y otra gotita y otra gotita, ya se purificaron todas esas gotitas y todavía no ha hecho la pureza de Met. Entonces sí podemos traer prueba para el caso, de ese caso al caso de tuma preexistente normal. Y Jamín dice, no, Haza'á no requiere, Haza'at para purificarse de un muerto, no requiere ninguna cantidad. Entonces apenas tiras la primera gota, ¿sí? Entonces se impurifica de nidá, pero al mismo tiempo, entonces no puedes traer prueba de ella, según Jamín. Ok, Rapotay, muy bien. Seguimos. Hatat pesula bejuletan un rabbanan midama. מידם כשרה ולא מידם פסולה. רבי עקיבא אומר, הייתה לה שעת הכושר ונפסלה דמת טעון כיבוס. לא הייתה לה שעת הכושר ונפסלה, אין דמה טעון כיבוס. רבי שמעון אומר, אחד זה ואחד זה, אין דמה טעון כיבוס. מה הייתה עמד רבי שמעון? כתיב אותה וכתיב מדמה. חד לאיכא דהייתה לשעת הכושר, וחד לאיכא דלא הייתה לה שעת הכושר. ורבי עקיבא, אותה פרט לתרומה. ורבי שמעון לטעמי דאמר קודשים קלים, אין טעונים מריקה ושטיפה, וכל שכן תרומה. Dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos al final de la Mishnah, que en la Mishnah anterior, ¿sí? Que una hatat inválida, ¿sí? Un hatat que está inválido, su sangre también está ¿qué? Inválido. Y por ende, si cayó a una vestimenta, no requiere kibuz. Todo lo que requiere kibuz es únicamente ¿qué? Una sangre buena, válida, pura, kasher, todo. Okay. Viene la Gemara y nos trae una baraita al respecto. Dice, mira, en Vaikra 6:20, lo más difícil lo pasamos, ¿sí? En Vaikra 6:20, el pasuk dice, Vasher ize midama ala beged tehabes, ¿sí? Midama es meadam shela, o sea que te viene a excluir una sangre que no. ¿Qué te viene a excluir? Sangre kasher es la que requiere kibuz, pero sangre pasul no requiere ¿qué? Kibuz. Ahorita en Machloketh Tanaim, ¿qué es lo que queda excluido de esto? Sí, queda excluido. Kasher queda incluido y excluido queda pasul. Pero ¿qué tan grande es esta exclusión? Según Rabbi Akiva, decimos que si tenía el hatat, si tuvo el hatat un periodo de validez y después se invalidó, ahí sí ya la sangre, si cayó en la ropa, ¿requiere qué? Requiere kibuz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no obstante ahorita está inválida, pero tuvo un periodo previo de validez. Y solo en el caso que no tuvo periodo de validez, sino de un principio estaba inválida, ahí es cuando decimos que no requiere kibuz. Así opina quién, Rabbi Akiva. Sin embargo, Rabbi Shimon dice no, en ambos casos, ya sea que no tuvo periodo de validez, ya sea que tuvo un periodo de validez, ahorita Tajle está pesulá y por lo tanto no requiere kibuz en ambos casos. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Shimon? Mejor dicho, no, ¿cuál es la opinión? Porque él dice que queda excluido los dos casos. Al fin y al cabo tenemos solo una palabra midama que te viene a excluir. Entonces Rabbi Akiva no entiende perfectamente qué caso te viene a excluir cuando estaba inválido desde un principio. Midama te viene a excluir un caso. Pero según Rabbi Shimon, que te viene a excluir dos casos, ¿cuáles? Cuando estaba inválido desde un principio y también cuando está inválido ahorita, aunque al principio tuvo un periodo de validez. ¿De dónde aprendes esa segunda? Dice, no, hay otra palabra más. Está escrito, no nada más Vaikra 6:20 dice midama. Hay otro pasuk en el 22, dice otá, otá, que también es una exclusión. Uno te excluye cuando no tuvo periodo de validez y otro te excluye cuando tuvo un periodo de validez y ahorita está inválido. Bueno, y Rabbi Akiva ¿qué va a hacer con la palabra otá? No necesita para excluirte el caso de que tuvo periodo de validez, porque en el caso de que tuvo periodo de validez él me dice que ¿qué? Él me dice que en ese caso sí hay que
queda incluido, no queda excluido. Entonces, ¿qué va a hacer con la palabra otá? Sino te viene a excluir terumá, que unos utensilios que se cocinaron terumá no requiere merikah ushtifa. Vamos a ver esto más adelante. Y Rabbi Shimon, ¿sí? Rabbi Shimon, ¿de dónde va a aprender esto? Que terumá queda excluido de merikah ushtifa, que no necesita merikah ushtifa, una limpieza especial. Dice, no se necesita para según Rabbi Shimon. Él va como su propia opinión en la Mishnah que vamos a ver más adelante, en el Tzadik Bet 95b, que dice que Kodashim Kalim no requieren merikah ushtifa y kol shiken terumá. ¿Sí? Entonces, si kol shiken terumá, entonces no necesita un pasuco especial para esto. Entonces, el pasuco ta te queda disponible para Rabbi Shimon. ¿Para qué? Para excluirte el segundo caso, o sea, no cuando estaba inválido desde un principio, sino también cuando estaba inválido al final y tuvo al principio un periodo de validez. Muy bien. Seguimos. Dice la Mishnah. Dice la Mishnah. Nitaz min hatzavar ala beged. Enota un kibus. Min hakeren u min hayesod. Enota un kibus. Nishpach ala ritzpa basafo. Enta un kibus. Enta un ela dam shenitkabel bekli verraui lehaza'a. La Mishnah nos dice lo siguiente. Hasta ahorita vimos otra vez que sangre, kasher, todo, que cae, que salpica a la ropa, requiere que kibus. Recuerdo que esta la razón por la cual requiere kibus, explicamos ya en la clase anterior que es porque no puedes salir con esas vestimentas, porque al salir de vestimentas, si la sangre está kasher, entonces está sacando la sangre. Por eso es necesario lavarlo, ¿sí? No es por un tema de pureza o impureza, algo así. Ok, eso lo mencionamos en la clase anterior. Bien, la Mishnah aquí nos aclara y nos dice, no siempre cuando salpica la sangre requiere kibus. No en cualquier proceso. Aunque esté kasher todo, no en cualquier proceso. Y la Mishnah dice así, si salpicó la sangre del cuello del hatat directamente a la ropa, no requiere kibus. Similarmente, si salpicó del cuerno del misbeach, o sea que la salpicaste al cuerno y del cuerno a la ropa, o tiraste los residuos al yesod y el yesod salpicó a la ropa, tampoco requiere kibus la ropa. Igualmente, si lo tenías en el recipiente, en el kli sharet, que lo había recibido el cuello, la sangre, y se cayó, se derramó la sangre, un segundo, perdón, no lo tenías en el kli sharet, sino se derramó del cuello al piso directo, luego lo recogió el Cohen y luego de recoger el Cohen salpicó, tampoco requiere kibus. ¿Cuándo requiere kibus únicamente? Dice la Mishnah, únicamente una ropa que salpicó sobre ella sangre, que previamente fue recibida en un kli sharet y que fue y es apta para haza'a, para la aplicación sobre el misbeach. Vamos a ver los detalles de esto en la Gemara. Dice la Gemara Tanura Banan. Yachonitas minatzavar la begedieta un kibus talmud lomar. Asher ize lo amarti lecha ela berraui leazah. Taniidach yachol. Nitaz min haker min hayesod. Yeta un kibus talmud lomar. Asher ize prat leze shekvar huza. La Gemara nos trae dos baraitot que nos trae las fuentes para las alajot de la Mishnah. La primera baraita nos dice lo siguiente. Uno hubiese pensado que cuando salpica sangre del cuello del animal directo a la ropa, uno hubiese pensado que la ropa requiere que kibus, el mundo marque no, porque en Vaikra 6:20 dice Asher Ize, que es Ize, únicamente aplica la regla que la ropa requiere kibus cuando es una sangre apta para salpicar. Y eso es únicamente cuando ya la recibiste en el cliché, no cuando es directo. Segunda baraita nos dice, otra laja uno hubiese pensado que cuando uno ya tiró al cuerno en misbeach y salpica la ropa, o cuando tiró al yesod y salpica a la ropa, uno hubiese pensado que también requiere kibus en esos casos. No, también aquí dice que Asher Ize, ¿qué es Ize? Que va a aplicar, que va a salpicar. Y la del yesod o la del cuerno ya fueron aplicadas. ¿Sí? Ok. Seguimos. Nishpach ala ritzpa. Hatula mali matam kamar. Matam nishpach ala ritzpa basafo. En taun kibus lefish en taun kibus. Ela dam shenitkabel bekli verraui lehazaya. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Al final de la Mishnah, ¿qué nos dijo la Mishnah? Escuchen bien el orden de la Mishnah. Nos dice la Mishnah, si la sangre se cayó del cuello del animal directo al piso, se derramó, y después el Cohen lo recogió, y de ahí se salpicó a la ropa, no requiere kibus. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando requiere kibus únicamente, no cuando se derramó al piso, sino cuando previamente se recibió en el kli sharet. Y después viene la Mishnah y me dice esta halajá.
Me dice, únicamente requiere kibuz una sangre que fue recibida en un kli sharet. Pero está repetitivo. ¿Eso se aprende de dónde? Del caso anterior. Si tú me dices cuando cae del cuello al piso y el cohen lo recoge y salpica, no requiere kibuz, significa que ¿por qué no requiere kibuz? Porque no hubo qué? Kli sharet. Entonces, ¿por qué me tiene que decir porque necesita kli sharet? Ya se entiende eso. Dice la Gemara, definitivamente, tienes toda la razón. Lo que la Mishnah nos viene a decir al final es ¿por qué? ¿Por qué en el caso que cayó directo en el piso y después salpicó no requiere kibuz? Porque únicamente requiere kibuz cuando ¿qué? Cuando fue recibido en el kli sharet. ¿Sí? Seguimos. Ra'ui le haza'a. Ok. A ver hasta cuándo leer aquí en esta parte. Vamos hasta el final. No. Ok. Sí. ראוי להזיה, למה הוא תמאי? למה הוא תקיבל פחות מכדי הזיה בכלי זה ופחות מכדי הזיה בכלי זה. דתניא רבי חלפתא בר שאול אומר קידש פחות מכדי הזיה בכלי זה ופחות מכדי הזיה בכלי זה לא קידש. יבא אלהו בדם מהו? הלכתא היא מלכתא לא גמרינן ודילמה הטעם מאי טעמה דכתיב וטבל במים. החנמי כתיב וטבל בדם. תשמד אמר רבי זריקה אמר רבי אלעזר אף בדם לא קידש. אמר רבא תניא וטבל ולא מספק. בדם עד שיהיה בדם שיעור לטבילה מעיקרו. מן הדם שבעניין. ויצא למיתרא בטבל ויצא למיתרא בדם. די כתב רחמנא בטבל ואמינא אבל פי דליקה שיעור טבילה מעיקרו. כתב רחמנא בדם. וכתב רחמנא בדם ואמינא אפילו מספק. כתב רחמנא בטבל מן הדם שבעניין למהות תמאי. אמר רבא למהות שירה עם שבע אצבע. מסייע לרבי אלעזר, de amar Rabbi Elazar, Shiraim Sheba Etzba, Pesulim. Ok, al final de la Mishnah mencionamos que cuando es que la ropa requiere lavado, cuando salpicó una sangre de ¿dónde? Una sangre que previamente ya fue recibida en el Kli Sharet. Muy bien. Y después la Mishnah nos agregó dos palabras más. Y que sea esa sangre apta ¿para qué? Para azá, para salpicar en el Mizbeach. ¿Qué te viene a decir esas palabras? Dice la Gemara, ¿qué te viene a excluir? ¿Qué te viene a excluir? Dice la Gemara, te viene a excluir, ¿qué pasa? Una persona que recibe la sangre, ¿sí? ¿Están escuchando o no? Recibe la sangre, pero no la cantidad necesaria. Digamos que la cantidad necesaria para hacerlo en nuestras medidas es 1 litro. Digamos, es demasiado, pero digamos. Recibe medio litro en un utensilio y medio litro en un segundo utensilio. En total, 1 litro. Pero no está el litro completo en un utensilio. ¿Sí? Esta sangre, aunque vuelva y las una, y ahorita va a haber que 1 litro en un utensilio, aún así está esta sangre pasul para haza'ah. Y por ende, si esta salpica, y esto es lo que nos va a decir la Mishnah, tiene que ser Raúl Azá, apto para Azá. Si es así, está pasul para Azá, y por ende, si salpicó a la ropa, aunque se recibió en un utensilio, no se hace kibuz, no se requiere kibuz. ¿Y cuál es la fuente que una sangre que no se recibió su cantidad completa de una vez no es apto para Azá? Acabamos de decir que sí, que no es apto. Pero ¿cuál es la fuente para esto? Dice la Gemara, te voy a traer la prueba. Otra vez, nosotros estamos hablando de ¿qué? De sangre. Y la prueba que la Gemara trae es de mejatat. Hay una vareta que dice sobre mejatat. Dice Rabbi Halaftá bar Shaul. ¿Qué pasa si mejatat hay una cantidad mínima? Digamos que también es ¿qué? 1 litro. No es así, pero digamos. ¿Sí? Y le echó cenizas de la vaca bermeja a las aguas del manantial, pero no tenía 1 litro. Sino tenía medio litro en un utensilio y medio litro en otro utensilio. ¿Sirven esas aguas de mejatat o no? No sirven. ¿Y qué pasa si vuelve y las une? Si las une, ahorita hay 1 litro en un utensilio, ¿sirve o no sirve? Tampoco sirve. ¿Eso está escrito sobre qué? Sobre mejatat. La duda es, preguntaron al Midrash, ¿qué pasaría en sangre de jatat? Si también aplicaría esto o no. ¿Y de qué depende esta duda? La duda es, así, ¿de qué depende esta pregunta?
Si decimos que la razón por la cual Mejatat, medio litro y medio litro, aunque las unas no sirve, es por Alajá le Moshe Sinai. ¿Entiendo? La Alajá Moshe Sinai fue dicha sobre Mejatat y no sobre Dam. Entonces no podemos aprender para Dam. O puede ser que la razón de Mejatat no es Alajá le Moshe Sinai, sino que es una fuente de la Torah. Que Mamidbar 19-18 dice: Velakaje Ezó Betabal Bamaim, la Maim conocida, el Maim completo. No vamos a entrar en detalle ahorita, pero Bamaim. El hecho que dice Betabal Bamaim se refiere a que tiene que estar toda la cantidad en un utensilio desde un principio. Si es así, si no es Alajá Moshe Sinai, si no es un pasuk en la Torah, pues también aquí en Dam, Hatat Penimit está escrito en Vaikra 4:6, Betabal Badam, Betabal Kohen Tetzbao Badam. Entonces también tenemos que decir que tiene que colocar lo que tiene que recibir la sangre que de un principio, el litro completo en un principio. Esa es la duda. Esa es la duda que tenían ahí. Y vino Rabbi Zeri, dice la Gemara, ¿cuál es la solución para esto? Vino Rabbi Zerikán, un Rabbi Elazar dijo que también en Dam Hatat Penimit, la halajá es que mitad y mitad no se suman, sino tiene que haber desde un principio la cantidad necesaria, al igual que Mehatat. O sea que Mehatat no es halajá la Moshe Sinai, sino es del pasuk Bedam, Bamaim, eso que también Bedam, eso también aplica esto lo mismo. ¿Sí? Ok. Viene Raba y dice que realmente la halajá esta de Rabbi Elazar, que acabamos de decir, que dijo Rabbi Zerikán, no Rabbi Elazar, ¿sí? Está escrita meforash en la baraitaya. Porque hay una baraita que dice respecto a la sangre de Hatat Penimit, dice pasuk Betaval Kohen Tetzbao Badam Veiza Minadam. Escúcheme, Betaval es una palabra, Kohen Tetzbao Badam Veiza Minadam. ¿Por qué les digo estas tres palabras? Porque ahí está. Betaval te viene a decir que el Kohen, para Dam Hatat Penimit, ¿cómo se hace? Con el dedo se aplica, ¿no? Dice, Betaval, de aquí aprendemos que el Kohen tiene que sumergir su dedo dentro de la sangre que fue reclutada en el utensilio. Pero no puede limpiar, ¿sí?, las paredes y de ahí agarrar, que tiene que sumergir el dedo. No puede limpiar y después aplicar. No puede limpiar la sangre de las paredes o de la parte de la superficie inferior y de ahí aplicar, sino tiene que sumergir, tiene que estar metido completo y rodeado el dedo ¿de qué? De sangre. Eso lo aprendemos de Betaval. De la palabra Bedam aprendemos que ¿qué? Badam, dice la baraita, que una sangre conocida, la sangre mencionada antes, que tiene que tener en la sangre la cantidad necesaria para la tevilá desde un principio. Y Minadam aprendemos Minadam Shebeinian, que la azá tiene que ser de la sangre mencionada. Vamos a ver a qué se refiere ese tercer limud. Pero de todas maneras vemos en Forash en la baraita que efectivamente en Dam Hatat Penimit se requiere que haya la cantidad necesaria desde un principio. Ahorita la Gemara explica estos tres limudim. ¿Para qué necesito la palabra Betabal y también la palabra Badam? Si nos hubiese dicho nada más Betabal, hubiese dicho que mientras que sumerjas el dedo, suficiente aunque no haya que la cantidad, ¿sí? Por eso necesito decirte la palabra Badam, para decirte que no, tengo que tener la cantidad desde un principio completa. Y por otro lado, si hubiese dicho solo Badam, hubiese dicho que ¿qué? No, Badam no es necesario sumergir, también uno puede ¿qué? Limpiar el dedo, limpiar el cli, si el dedo, limpiar el utensilio con el dedo, las paredes, y ahí hacer. Por eso dice la palabra ¿qué? Betabal, para decirte que tiene que sumergir en un utensilio que tenga sangre, ¿qué cantidad? Que de un principio tenga la cantidad mínima necesaria. Y nos falta ahorita acá el tercer limud. Minadam Shebainan, ¿qué te viene a decir? ¿Qué te viene a excluir? Dice Raba, escuchen bien esto, nos viene a decir que ¿cuántas azaot hay que hacer en Hatat Penimit? Hay que hacer varias. En el Lejal hay que hacer, ¿sí? Para decirte que antes de cada azá tienes que volver a sumergir el dedo. Y no puedes usar los residuos de sangre de la sumergida primera para la segunda. O sea, uno sumerge para la primera azá, aplica. Después, me queda un poquito, déjame aplicar otra vez. No, tienes que sumergir antes de la segunda aplicación otra vez, y no puedo usar esa segunda. ¿Sí? Y esta última cosa que acabamos de decir, ¿sí? Dice la Gemara, ¿sí? Que esto es una prueba a favor de Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar dice que efectivamente los residuos de sangre que quedan en el dedo del Cohen después de la primera azá están inválidas para la segunda azá. Y además ahorita pregunta sobre esta última alajá que acabamos de mencionar. Amar le Rabin Barabadare Rab. Amar Talmidja, Amar Rabambra. Tanina. Hayamazé venitza azá venitza azá miado achelo izá taun kibus. Misheiza en taun kibus. Mailav. Achika amar. achelo gamar mileazot taun kibus. Mishe gamar leazot en taun kibus. Lo.
Aji Kamar, Achelo yatzta za miado taun kibus, mishiatzta za miado en taun kibus. Eiti Abaye, Gamar mileazot, mekaneach yado begufa shel para. Gamar in, lo gamar lo. Amale no gamar mekaneach yado begufa shel para. Lo gamar mekaneach etzbao. Bishlama gamar mekaneach yado begufa shel para, shenemar besaraf et הפרה לעיניו. אלא אצבעו במאי מקנח. Amar Abaye, bisfat mizra, que dichtiv, que fore zaav. Escuchen bien, Rabotay, esas preguntas. Le preguntó Rabin Barrabada a Rab. ¿Sí? Otra vez, recuerden los nombres. Rabin le preguntó a quién? A Rab. Tu alumno dijo que Rabambram dijo lo siguiente. Hay una baraita que contradice lo que dijo Rabbi Elazar antes. Y la baraita dice lo siguiente. Presten atención. Un Cohen que estaba aplicando la sangre del Hatat Penimit, ¿en dónde? En el Ejal. ¿Sí? El Hatat Penimit, el Hatat interno, ¿se aplica en dónde? Entre otras, se aplica en el Ejal. Y salpicó una de las azaot de su mano sobre su vestido. ¿Qué hacemos? Dice la baraita, te voy a explicar. Depende. ¿En qué depende? Si la sangre salpicó a su vestido antes que llegó a qué? Aplicar el alejal, la ropa requiere ¿qué? Kibus. Muy bien. Pero si salpicó a su ropa posterior a que aplicó la sangre en el ejal, después de la azá en el ejal, ahí, si ya cayó después de la ropa, no requiere ¿qué? Kibus. Ahorita, ¿qué significa que salpicó a la ropa antes del ejal? Acheloiza. Aparentemente, ¿qué se refiere? ¿Cuál es la explicación de esta baraita? Se refiere a decir lo siguiente, que mientras que no ha culminado de hacer las azaot completas, las 7 azaot que hay que hacer en el ejal, si no ha culminado las 7 y salpicó durante esas 7 ¿qué? A la vestimenta, ahí requiere ¿qué? Ya que todavía tiene que hacer azaot, ahí requiere ¿qué? Requiere kibus. Pero si ya culminó de hacer la azaot, o sea que culminó todas, ¿sí? Ahí si después de todas las 7 salpicó, ahí no requiere kibus. Si es así, si esa es la explicación, tengo un problema. Aparentemente tenemos una prueba de acá, que también los residuos de sangre que quedan en el dedo, después de la primera aplicación en el ejal, todavía requiere ¿qué? Kibus. Porque aquí se dice, si no has culminado todas las azaot, o sea, hiciste una por decir, y ahí después del dedo se te cayó, ahí decimos que ¿qué? Que sí requiere kibus. Y si requiere kibus significa que la sangre está ¿qué? Kasher. Entonces no cuadra lo que me dijimos antes. Dijimos que los residuos, Rabbi Elazar que dijo que los residuos que quedan en el dedo no está kasher. Entonces si no está kasher, también se salpica durante esas 7 azaot, se salpica del dedo. Después de cada azá, salpica los residuos a la ropa, no debería requerir ¿qué? Kibus. Dice la hermana, no. Buena pregunta, pero la pregunta está basada en un entendimiento en la baraita, que fue el que teníamos hasta ahorita. Dice la hermana, no. En verdad la baraita se refiere a decir lo siguiente. Si salpicó la sangre antes de la azá, no antes de que culminó las 7 azá, antes de cada azá metió el dedo, ¿y qué iba a hacer con el dedo? Iba a hacer la azá. Antes de hacer la azá, salpicó la sangre. Ahí es que requiere kibus, porque efectivamente la sangre estaba a punto de hacer azá, no es residuo, estaba a punto de hacer azá. Pero si ya fue después de la azá, o sea que ya se hizo la azá, la primera o la segunda o la tercera o la cuarta, ya se hizo la azá pertinente, la de ese dedo, entonces ¿qué queda en el dedo? Residuos, ahí ya no va a requerir ¿qué? Kibus. Entonces no hay pregunta en contra Raba y Rabbi Elazar. Otra pregunta Raba de la Mishnah, de la próxima Mishnah Masejet Para, Peregim el Mishnah Tet. Ahí dice que cuando el Cohen culmina de la paraduma, también se salpicaba la sangre. O sea, ahí la Mishnah dice que cuando el Cohen culmina de salpicar la sangre del paraduma en dirección al Bet Hamikdash, ¿sí? Él se limpiaba el resto de las sangres que estaba en su mano en el cuerpo de la vaca bermeja. ¿Sí? Ahí está hablando de la paraduma, otra vez, repito. ¿Sí? Cuando culminaba, se salpicaba la sangre de la vaca bermeja en dirección al Bet Hamikdash. Y cuando culminaba, dice la Mishnah, el Cohen agarraba su mano que estaba llena de ¿qué? De sangre, y la limpiaba con ¿qué? Su mano la limpiaba con el cuerpo de la
paraduma que ya estaba muerta, ¿sí? Aparentemente que se refiere cuando culminaba. Se refiere cuando culminaba a hacer todas las aplicaciones de la paraduma. Ahí decimos que tiene que limpiarse su mano. Pero si todavía no ha culminado todas, aparentemente todas las aplicaciones, si no se encuentra, vamos a decir, si se encuentra entre la primera y la segunda, pues ahí todavía ahí no es necesario que limpie los residuos de la sangre que están en su dedo en la paraduma, sino puede seguir, vuelve, agarra y salpica. O sea que se está mezclando los residuos del anterior con la nueva. Vemos que los residuos están kesherim. Los residuos de la sangre de la anterior sirve para la próxima. ¿Sí? Pregunta en contra Rabbi Elazar y Raba de esta Mishnah. Responde Raba, Abaye, no te voy a explicar. No deduzcas de la Mishnah así. Porque la Mishnah, cuando nos habla de limpiar, nos habla cuando culminó todas las Arazaot, no que ahí se limpia y antes no se limpia. Ahí, antes no se limpia en absoluto. No. Ahí se limpia toda la mano cuando culminó todas las Arazaot, la mano yadó, y antes no se limpia toda la mano. ¿Sí? Cuando culminó todas las Arazaot, se limpia toda la mano con el cuerpo de la paraduma. Pero mientras que no ha acabado todas las Arazaot, no se limpia toda la mano definitivamente, pero sí se limpia ¿qué? El dedo. ¿Para qué? Para que los residuos no se vayan a mezclar y usarse para la próxima azá, porque efectivamente no se puede, como dijo Raba y Rabbi Elazar. Pregúntale a Mara por un segundo. Yo entiendo que al culminar todo, te puedes no lavar, sino limpiar, ¿sí? Porque no lavas con agua. Limpiar toda la mano con el cuerpo de la paraduma. Como dice el pasuk, besarabet para la nave torabet besarabet dama. Hay que hacer lo que queda, ¿sí? Hay que todo quemarlo. Sí, por eso también los residuos que quedan tiene que colocar en una parada para después poder quemarla y etc. Pero según lo que tú me acabas de decir, eso es cuando culmina todo el proceso. Pero antes no limpia toda su mano, pero sí limpia ¿qué? El dedo. Pero ¿cómo se lo limpia? ¿Cómo se lo va a limpiar? ¿Qué vas a decir? Con la behemá no puede ser, porque si no se le va a pegar el dedo ¿qué? Suciedad del animal, pelitos y cosas, ¿sí? Y no es bonito ahorita que eso ahorita se use para volver a hacer una azá, no es kabod. ¿Sí, con qué lo limpia? Dice Abaye, te voy a explicar, lo limpia con el borde del recipiente que se usaba para recibir la sangre. Como está escrito en el pasuk en Esdra 1.10, keforé za'av. Keforé es una palabra de una raíz aramea, ¿sí? De caper, que es kinuach, lavado. O sea que se llamaban esos utensilios de recipiente de sangre, que poré, de lavado, ¿por qué? De limpieza, porque ahí se limpiaban los dedos entre Hazá y Hazá. Entonces no hay pregunta en contra quién, en contra el Emorá Rabbi Elazar, ni en contra Raba, ni en contra la explicación de Raba en la baraita que mencionamos antes, que efectivamente residuos de sangre que quedaron en el dedo después de la aplicación, está pasul, está inválido para la próxima, para la siguiente aplicación. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.